45 años cuidando siempre tu salud. Está Mónica Yaya en nuestros estudios. Ella ha sido candidata en las últimas elecciones. De eso vamos a hablar, de lo que está pasando en el APRA después. Pero antes, Mónica, lo que nos interesa mucho son tu juicio por la experiencia que tú tienes en el tema de contrataciones del Estado. Gracias. Porque tú has sido presidenta del Tribunal de la OCE, del Organismo Supervisor de Contratación del Estado. Y luego quisiera hacer una aclaración, que no llegué a ser candidata. Justamente ayer me llegó un informe preliminar de la OEA en donde me da la razón respecto a mi denuncia. Hablamos... O sea, te sacaron de candidata y ahora resulta que no debieron sacarte, pero ya pasaron las elecciones. Pero ya pasaron. Bueno, increíble. Hablamos si quieres. Pero vayamos a esto. Es decir, ahora se ha generado toda una controversia en relación a que Odebrecht pretende demandarnos en el tribunal arbitral del CIADIS, ¿no es cierto?, reclamando el pago de $1.200 millones por un supuesto perjuicio que le habría causado el Estado peruano. Y hay algo que esto, en realidad hay un asunto de fondo que es el que ha salido a la luz. Es decir, estamos hablando de un sistema de corrupción que consistía, por un lado, en financiar campañas electorales para, por ejemplo, te entreguen las concesiones de los peajes, ¿no?, y todo lo demás que hemos sabido, y por el otro lado el pago directo de comisiones ilegales para que te otorguen obras públicas, concesiones, contratos, licitaciones. Entonces, lo lógico es que si tú tienes esa información, ocurran dos cosas. Primero, tú tienes que demandar a esta gente, anular esos contratos y exigirle que te pague, más allá de la reparación civil, ¿no es cierto? Así ¿O es. no? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué estamos nosotros defendiéndonos de arbitraje, ¿no es cierto?, y no demandándonos a nosotros, a esta gente que nos ha hecho daño, digamos? Así es. Mira, a mí me resulta anecdótico que tanto el presidente del Consejo de Ministros como el presidente Vizcarra digan ahora que no negocian con corruptos. Y ese es el momento en el que realmente nosotros como país estamos contra la pared. Y más bien Odebrecht nos tiene por el cuello y contra la pared. Y en esa situación decimos, no negociamos con corruptos, ¿no? Cuando fuimos nosotros los que teníamos el derecho de iniciar acciones civiles contra ellos y no permitir que sigan contratando con el Estado, porque hay algunas empresas que están involucradas. Ese es el otro tema, ¿no?, que yo no entiendo. Por ejemplo, ahora más adelante vamos a hablar de lo que está pasando en la carretera Canchaque-Huancabamba. La carretera está tirada. La ganó, en realidad no la ganó, porque ganó otro consorcio, pero después no sé cómo hicieron para arrimar al primero y entrar ellos, ¿no es cierto? Málaga es la empresa que supuestamente está haciendo la obra. No la ha hecho, pues no ha llegado ni al 25% de la obra y ya pasó más de un año. ¿Y quién es Málaga? Una empresa que está involucrada en el Club de la Construcción y cuando dictaron orden de captura contra su directivo, desapareció, el señor estuvo prófugo. O sea, y le estamos dando obras de la reconstrucción a esta gente. O sea, eso es otra cosa que no entiendo. Esto responde a dos problemas. Uno, que tenemos lamentablemente como presidentes, como altas autoridades de los organismos supervisores a muy malos técnicos. El OCE dice, no podemos sancionar con la inhabilitación a las empresas que fueron miembros del Club de la Construcción porque no están entre las causales de sanción el haber cometido actos de corrupción y por lo tanto nos quedamos de brazos cruzados y que sigan contratando con el Estado. Es que realmente tienen que ser muy malos abogados para no saber que lo que no está escrito en la Ley de Contrataciones del Estado da lugar a la aplicación supletoria del Código Civil en donde, por ejemplo, se habla de los vicios ocultos. Y el hecho que no estén los actos de corrupción como una infracción en la Ley de Contrataciones del Estado da lugar entonces a que apliquemos el Código Civil, digamos, si por un acto de corrupción ellos obtuvieron la buena pro y no se supo, no lo sabíamos, ese acto de corrupción constituye un vicio oculto que da lugar a la resolución del contrato por culpa de estas empresas y por lo tanto allí sí nos vamos al artículo de infracciones de nuestra Ley de Contrataciones del Estado para inhabilitarlos. Y por otro lado, un error garrafal. Discúlpame Nicolás, yo no confío mucho en las investigaciones que está realizando el equipo especial Lavajato del Ministerio Público, porque están saltándose, puenteando circunstancias, situaciones, detalles muy importantes. ¿Cómo es posible que el estudio Checopar, que fue el estudio que participó en la estrategia de estas empresas corruptas, siga siendo hasta hoy consultor para el Estado peruano, mientras Odebrecht
maquinaba su demanda ante el CIADI, Echecopar seguía prestando servicios al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, que es el que está encargado de velar por el éxito del gasoducto del sur peruano, ¿verdad? Es decir, el estudio Echecopar... Claro, pero ahí está yendo tú, Mónica, al otro lado. Es decir, porque hay que ser consecuentes, ¿no es cierto? O sea, para remitirnos, por ejemplo, al caso de las concesiones de los peajes. Es decir, está claro que se coimearon a Susana Villarán y a Luis Castañeda para esos peajes, ¿no es cierto? Tanto AES como Odebrecht. Entonces esos contratos son nulos, pues, porque fueron hechos a canje, o sea, no fueron hechos en función del interés público para beneficiar a los habitantes de la capital del país, la ciudad de Lima, sino para enriquecer de una manera grotesca a los concesionarios a cambio de corrupción de los funcionarios. Ese contrato es nulo, pero también es nulo cualquier acto de transferencia que se haya hecho después de sus acciones, ¿o no? Yo creo que sí, porque todo esto es consecuencia de un acto de corrupción original. Entonces, todo lo que venga después de ese acto de corrupción que dio lugar a la firma de ese contrato debe ser declarado nulo, porque todo estuvo planificado para seguir satisfaciendo intereses privados, en desmedro del interés público. ¿Correcto? No está mal satisfacer intereses privados, pero cuando ello perjudica el interés público y cometiendo actos de corrupción, todo lo que viene después tiene que ser declarado nulo. Yo te pediría, Nicolás, que no se deje de tener en cuenta esa dualidad de los asesores que claro, defienden porque eso es lo otro que viene, que ha habido, claro. Y siguen siendo consultores del Estado peruano. ¿Cómo sabemos si la información que tiene el Estado peruano para defenderse ante el CIADI no es filtrada por este mismo estudio? Por decirlo menos, un conflicto de intereses. Es decir, tú no puedes haber sido abogado que ha participado, estudios de abogados que han participado, porque además, para hacer todas estas operaciones han construido sistemas de contratación absolutamente perversos, hechos todo para perjudicar al Estado y para beneficiar al concesionario o licitante. Es decir, todo ha sido... ¿Y quién ha estado en la articulación en esa maquinación? Estos estudios de abogados, esos estudios de abogados, algunos de los cuales están sujetos a investigación hoy, no pueden ser parte, pues, están no pueden ser supuestamente sujetos a investigación y al mismo tiempo siguen siendo asesores de Contraloría General de la República, del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo puede el Estado peruano, nuestro aparato estatal, nuestros ministros, cuidar la información que nosotros tenemos para defendernos si contratamos a los mismos abogados de Odebrecht? ¿No te parece realmente absurdo? Ahora, yendo a la actitud que deberíamos tener, ¿no es cierto? Porque, es decir, si nosotros somos las víctimas, la actitud debería ser nosotros salir a demandar a esta gente por todas y cada una de las obras que fueron obtenidas a cambio de corrupción y exigir las reparaciones que correspondan. No ir a estos tribunales arbitrales a defendernos para que no nos castiguen. ¿Pero cómo nos van a castigar? Lo que pasa si nosotros somos las víctimas y ellos son los victimarios. Lo que pasa es que lamentablemente hay funcionarios del gobierno de Vizcarra que también fueron funcionarios del gobierno de Ollanta Humala y que pueden estar salpicados por esta estrategia legal que favoreció los actos de corrupción, ¿no? Ejemplo, porque tú sabes que yo lo que más conozco es cómo se mueve el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Cuando Ollanta Humala ingresó al poder, lo primero que hizo fue emitir un decreto de urgencia que nunca fue fiscalizado, un decreto de urgencia por el cual sacó de sus puestos al presidente ejecutivo de OCE y a todos los vocales del tribunal que debían trabajar hasta el año 2013, ¿no? Él llegó en el 2011 y lo sacó y puso vocales del tribunal, entre los cuales estaba Ana Teresa Revilla, que fue después ministra de Justicia, hasta hace unos días, ¿verdad? Ana Teresa Revilla, que supuestamente dieron examen de conocimiento para acceder al Tribunal de Contrataciones del Estado, por donde ha pasado Odebrecht. Esos exámenes de conocimiento fueron destruidos. Nunca se supo si realmente aprobaron o no aprobaron el examen de conocimientos. La presidenta ejecutiva de OCE, que puso Ollanta Humala para trabajar junto con Rocío Calderón Binatea, ambas fueron designadas supuestamente por cumplir un perfil técnico.
Cuando yo solicité al ministro Castilla el currículum vitae, tanto de Magali Rojas como de Rocío Calderón Binatea, que estuvieron en el OCE designadas, OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado por donde ha pasado Odebrecht. Pedí el currículum y el ministro Castilla me respondió que no lo tenían en los archivos. Nadie investigó eso, ni siquiera el equipo Lavajato, y allí nació todo. Entonces, la conclusión debería ser, Mónica, siguen siendo, es decir, es decir, digamos, puedes tener diferentes juicios sobre lo que está haciendo el equipo especial Lavajato, pero lo cierto es que tienes un montón de gente presa, procesada, ¿no es cierto? Pero eso es lo que corresponde al Ministerio Público, es decir, al Estado peruano. Lo que le correspondería es actuar en consecuencia a lo que las evidencias están mostrando. Es decir, si hay contratos que han sido producto de la corrupción, entonces son nulos, señor. Y las obras se ponen en administración judicial y se convocan a nuevo concurso si es que no han sido terminadas o se le encarga a alguien para que las acabe. Si esas obras o esas concesiones han sido transferidas a terceros, esas transferencias no son válidas, señor. No son válidas. Nicolás, ¿no es cierto? Y además hay un asunto más, por ejemplo, en el caso de los peajes. Ahora resulta que nos cobran 5.50, 5.70, nos cobran, lo bajaron unos céntimos, ¿no? Luego, pero resulta que esos peajes son antitécnicos, o sea, no tienen ningún sustento en argumentos válidos, y que el peaje podría ser fácilmente 30 o 40% menor de lo que nos están cobrando. Entonces, nos tienen que devolver ese dinero. Es decir, aparte del perjuicio general, hay perjuicio muy particular al usuario, ¿no? Por supuesto. Pero lo que estoy tratando de explicar es que las acciones civiles nunca se van a dar a iniciativa del Estado peruano, porque nosotros seguimos con un aparato estatal copado por funcionarios que formaron parte del gobierno de Ollantumala, en donde se preparó toda esta estrategia legal. Si ellos dan un paso adelante para defendernos a los peruanos, ellos pueden ser atacados por Odebrecht. No te olvides que todavía no salen del todo los codinomes. ¿Quiénes están allí? Entonces, lo que está sucediendo es que nuestras autoridades están simplemente omitiendo el cumplimiento de sus deberes por miedo. Exitoso. Eso es lo que sucede. Antes de terminar, en realidad yo te comuniqué contigo por esta declaración que firman un montón de mujeres, ¿no? ¿Cuántas son? 40 mujeres por lo menos. ¿No es cierto? 40 mujeres 40 apristas valientes que le están exigiendo a Mauricio Mulder, a Elías Rodríguez y a Benigno Chirinos que entreguen cuentas. Por supuesto. Del uso que han hecho de los recursos del Partido Aprista. Es lo lógico. Cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Y la fraternidad es uno de los principios que nos enseñó Víctor Raúl, pero siempre para actuar dentro de la legalidad. En primer lugar, tanto Mauricio Mulder como Elías Rodríguez y Benigno Chirinos vienen ocupando cargos dirigenciales, entre comillas, en el Partido Aprista peruano, pero el Jurado Nacional de Elecciones todavía no inscribe esa dirigencia y no la va a inscribir nunca porque incumplieron con la ley, incumplieron, por ejemplo, o sea, con el APRA no tiene género. directiva en este momento reconocida. En estos momentos, no solamente reconocida, no está constituida. O tú ves a un Mauricio Mulder dirigiendo a la masa aprista, uniendo a los apristas. De ninguna manera. Lo único que hace él es, cuando se le pide cuentas, lobista, montesinista, nunca responde el contenido de lo que se le pide. Recurre a los ataques. Entonces, ahora, lo no que es ustedes están fraternidad. diciendo, este grupo de 40 mujeres apristas están diciendo, ustedes manejaron los recursos del partido, ahora entreguen cuentas. Y eso supone que no lo han estado haciendo. No lo han estado haciendo y aparentemente no lo quieren hacer, porque cada vez que se les solicitan las cuentas responden con adjetivos calificativos. Entonces somos 40 mujeres ahora, las que hemos decidido ustedes van a solicitar tener las el cuentas día, de manera respetuosa. van a tener el día de la fraternidad. Por supuesto, pero autoconvocada por las bases. Porque Eso es el 22, ¿no? el 21 y el 22. El 21 nos vamos a reunir en la Plaza Víctor Raúl, que está entre 28 de julio y la Avenida Arequipa, para rendir homenaje al busto de Víctor Raúl, y de allí nos iremos caminando con nuestros pañuelos blancos de la paz y de la fraternidad hacia la Avenida Alfonso Ugarte. Al día siguiente iremos a la misa en Villa Mercedes. ¿Y quién va a hablar en esos eventos? Mira, el partido O Mauricio Mulder va a convocar por su lado a otra celebración. Exitosa. Realmente
¿Tú viste a Mauricio Mulder dirigiendo a los candidatos apristas en la última campaña electoral? Bueno, lo dejamos ahí por ahora. Muchas gracias. Por favor, están invitados todos los apristas a unirse a las celebraciones por el 125 aniversario del natalicio de nuestro Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchas gracias a Mónica Por la Ayaya renovación por estar con nosotros. sin corrupción. Jack Concha nos trae información desde Cusco. Adelante, por favor.